screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know all the lengths I would go, and I can't help but think how sweet it'd be. You've been folding and you've been dark blue and you've been steady all this time. You've been acting so apathetic, but damn it, I'm on fire. And Madre, por primera vez hace 9 años, de repente empecé a darme cuenta de muchas cosas. No voy a repetir lo que contó Aida el otro día, que ya lo contó ella, pero he muchas. Pero sí es verdad que para mí la maternidad fue un acceso a otra información que no había tenido antes. Yo había crecido en una familia muy patriarcal, muy de cómo tienen que ser las cosas, estudié derecho, hice todas las cosas que había que hacer en la vida, así que se suponía, hasta que de repente tuve a mi bebé pequeñita, mi primera hija en brazos. Entonces me di cuenta que las cosas que me habían contado me empezaban a desencajar todo. Y yo digo ahora que tuve que desaprender un montón de cosas. Y desde hace 9 años para acá lo que hago es desaprender todo lo que pensaba sobre la educación, sobre la política, sobre la economía, sobre la religión, sobre el poder, sobre quién soy, sobre dónde estoy, etc. Así ando. Y mi hijo anda buscando teta en la teta de Prado. Bueno, eso fue hace 9 años, pero tuvo que pasar mucho tiempo. Bueno, para mí fue una revolución ser madre por primera vez y me empecé, y como he dicho, ¿no? Me empecé a plantear todas esas cosas que no me estaban cuadrando, sobre todo con el tema de la educación y de cómo criar a mi hija de una forma que era diferente. Lo voy a decir diferente, pero a mí me nacía, a mí me brotaba hacer otras cosas con mi hija de las que habían hecho conmigo y de lo que veía alrededor. Hace pues unos 4 años aparece en mi vida Casilda Rodríguez con un libro que se llama La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente, que poniendo título es fenomenal, Casilda, que es un libro muy intenso, que prácticamente me devoré en una noche, que fue como de apertura total. Y me di cuenta en ese momento de muchas cosas. Me di cuenta, por ejemplo, de que lo que a mí me pasaba, yo llevaba toda mi vida intentando resolverme a mí misma, a ver por dónde va esto, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, por el camino, tal. Y yo me di cuenta de que lo que me pasaba por ser una mujer dentro de un sistema patriarcal. Un sistema patriarcal, así a grosso modo, es una sociedad que se organiza de forma jerarquizada, de manera que hay personas que ostentan el poder o más poder que otras. Y de forma transversal, el hombre prevalece sobre la mujer y le llamamos machismo, el adulto sobre el niño y a eso le llamamos educación, y el niño grande sobre el niño pequeño le llamamos socialización. Yo esto lo sé porque mi hija está mucho tiempo sin estar escolarizada y todo el mundo me decía, pero no se va a socializar, y yo decía, ¿y qué es socializar? Pues dejar el patio a los niños porque juegan a la pelota ellos, ¿no? Tener que someterte a lo que dicen los otros, eso le llamamos socialización. Y lo tenemos tan integrado que somos como el pez que vive dentro del agua, que no sabemos que está dentro del agua. Este es el sistema, así como que ya se nos da. Y luego tenemos una manera de relacionarnos. Y nos relacionamos desde la competitividad, desde la competencia. En vez de colaborar, competimos. ¿Sí? El sistema educativo es un buen entrenamiento sobre la competitividad. No tenemos compañeros, colaboramos, hacemos cosas juntas, sino que estamos compitiendo para tener más nota que el otro en la selectividad, para poder entrar en una carrera, etcétera, etcétera. Para luego acceder a un puesto de trabajo, competimos, no colaboramos. Así vivimos. Y eso tiene una serie de consecuencias. Mira, si yo os digo ahora que imagináis una niña buena, ¿cómo me diríais que está? ¿Cómo os la imagináis?
Sentada quieta parada. Quieta, callada, pena, sentada y con las piernas cerraditas. ¿Cómo es una niña buena mentalmente? ¿Cuál es la imagen mental que tenemos de una niña buena? Quieta, sentada, callada, sumisa, complaciente, ¿no? Puede tener una media sonrisa, asexual, ¿verdad? Aunque las niñas buenas no se masturban, los chicos sí, pero nosotras no sentimos deseo sexual. Bueno, pues la mala noticia, por lo menos lo que yo me di cuenta, es que llevábamos una niña buena interiorizada. Porque una de las cosas que hace el patriarcado es decirte cómo tienes que ser, limitar el cómo se es dentro de este sistema. Y una niña tiene que ser una niña buena. Y una niña buena tiene que ser una niña obediente, callada, sumisa, quieta, limpia, asexual. Bueno, pues si tenéis niños de 2 años cerca, y niñas de 2 años cerca, sabéis cómo son. Y son como los irreductibles galos de la aldea de Asterix y Obelix. ¿Sí? A un niño de 2 años no le paras, y a una niña tampoco. Algo sucede en un momento de la infancia que pasamos de ser esas niñas que saben lo que quieren, que tienen energía, que tienen poder, a ser esa niña buena, callada, quieta, obediente, sumisa. Porque la niña que os habéis imaginado es una niña mayorcita, ¿no? A partir de 4, 5, 6, 7 años. Antes no era... Claro, voy a coger... Bueno, pues algo pasa. Y... A ver si puedo sacar esto. Está bien. Espera. Sí, porque no ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, pues algo sucede en ese camino. Bueno, Abraham Maslow es un psicólogo transpersonal estadounidense que tiene un libro que se llama El hombre autorrealizado. Le puse ese título antes de que fuera políticamente incorrecto titular El hombre autorrealizado. Es un libro de los años 70 y en él narra cómo el niño, para el niño es tan importante el amor de mamá y de papá que llega a renunciar a ser quien es él con tal de obtener ese amor. Y él dice una frase que es lapidaria que dice: se ha cometido un crimen pero no hay cadáver. Hemos renunciado a ser quienes nosotras somos para obtener el cuidado y el amor de mamá y de papá. La cuestión es que somos mujeres en un sistema patriarcal. Y eso básicamente significa que hemos estado al final del eslabón de la cadena de poder y mando de todo este sistema que hemos visto. Éramos mujeres y por lo tanto cualquier hombre, mayor o menor, tenía... Un momentito. Cualquier hombre mayor o menor que nosotras prevalecía y cualquier mujer mayor que nosotras también prevalecía. Con lo cual hemos tenido la experiencia a muy temprana edad de no tener ningún poder. Que viene a decir, que viene a ser básicamente, que lo que nosotras queríamos, deseábamos, no tenía importancia para los demás. No eran tenidas en cuenta nuestras necesidades, nuestros deseos. ¿Habéis tenido esa experiencia? ¿Sí? ¿O solo me pasa a mí esta cosa? No lo creo. Bueno, pues de ahí venimos, ¿eh? Esta es la historia que hay detrás, parte de la historia que hay detrás. Bueno, Casilda habla mucho sobre los efectos del patriarcado sobre el cuerpo físico de la mujer. Y en antropología hay un término, ¿hay alguna antropóloga por aquí? En la sala, ¿no?
En antropología hay un término, mejor porque así, si digo cualquier burrada no me va a levantar nadie la mano. Hay un término que se llama embodiment. Embodiment significa cómo los valores de la cultura en la cual estás entran, se interiorizan físicamente en tu cuerpo. ¿Sí? Y yo siempre pongo el ejemplo de, pues yo no camino como una mujer masái, mi sexualidad no es la misma que la de una mujer brasileña. Hay parte de la cultura que he interiorizado, que forma parte física de mi estructura biológica celular que está en mi cuerpo. De forma que cuando vemos la cantidad de infertilidad que hay, los problemas, las enfermedades ginecológicas, yo siempre sospecho que puede ser que estemos reflejando hacia afuera los patrones culturales con los cuales nos movemos y que esas enfermedades son precisamente la seña de estar viviendo en un sistema patriarcal. Casilda habla mucho de esos efectos, y uno de los efectos de los que ella habla, que le da más importancia, es el útero espásmico. El útero es un órgano muscular, de musculatura lisa, y se supone que ese músculo sirve, bueno, para parir, pero con cada menstruación ese músculo se mueve para permitir que el endometrio salga por la vagina. Es un músculo y por lo tanto tiene movimiento. Cuando tenemos úteros espásmicos, tenemos un útero con movimiento reducido. No se puede, no está relajado, es un músculo tenso y por lo tanto no puede moverse. Y dice Casilda que los dolores menstruales y los dolores de parto tienen que ver, y también, bueno, el menor placer tienen que ver con esta contracción que tenemos en el útero. Entonces yo leí el libro de Casilda aquella noche y pensé, pues a mí me duele la menstruación, debe de ser que mi útero está espásmico también. Digo, pues voy a ver cómo hago para relajarlo. Y yo había hecho una formación unos años antes de tipos de relajación aquí en la universidad y pensé, mira, voy a probar a ver con qué método de relajación puedo relajar un órgano interno que no sé ni dónde está, porque es muy fácil, bueno, no, ni siquiera es fácil, pero bueno, se puede relajar el brazo, porque tengo conciencia corporal de que este es mi brazo, porque lo he movido miles de veces y porque además es musculatura estriada, entonces hay otra conciencia, lo puedo mover y tal. Pero descubrí que usando el entrenamiento autógeno de Schultz, que es un método de relajación de hace un siglo, que además está basado en los Raja Yogas, que se podía, que yo podía relajar el útero. Empecé a investigar con eso, creé una relajación y relajé el útero. ¿Y cómo supe yo que había relajado el útero? Pues en primer lugar, porque la menstruación dejó de dolerme. Lo que significaba, según la teoría de Casilda, que esa musculatura tenía posibilidad de abrirse y cerrar, de contraerse y expandirse sin generar dolor. Y también porque empecé a experimentar mucho más placer sexual que antes. Y porque los orgasmos cambiaron de lugar y fueron mucho más internos. Ahora ya hay unos científicos, siempre son tíos, no sé por qué, que han investigado que las mujeres podemos tener orgasmos en el clítoris, en la vagina y en el cuello del útero. Vamos para arriba, vamos subiendo. Entonces yo empecé a notar muchas diferencias físicas. Por ejemplo, las primeras menstruaciones después de estar relajando el útero fueron más abundantes, pero después fueron menos. Pero yo no me sentía más cansada. Al contrario, empecé a experimentar muchísima vitalidad. Si veis a las mujeres mayores, están cansadas, ¿no? Hay como una sensación de cansancio, así como en general. Y yo me encontré que con el útero relajado, oye, yo tengo más energía, tengo más vitalidad, tengo más capacidad para hacer cosas. Estoy con más ánimo. Que tiene que ver al final con la energía vital, con la energía sexual. El taoísmo se ha encontrado una explicación a esto, que yo por aquí he buscado, y si en los programas no sale ni en la
la palabra mujer, de que ando yo buscando en estudios de ginecología y cosas así, no encuentro gran cosa, ¿eh? Pero sí que encontré en el taoísmo una supuesta explicación. Y para el taoísmo el útero le llaman el palacio ovárico. Y según ellos, lo que hace el útero es servir como de motor vital de la energía sexual que bombea por todo el cuerpo. ¿Y por qué esta charla se llama Poder y Cuerpo de Mujer? Porque lo que ha hecho el poder durante todo este tiempo para perpetuarse es introducirse a través de esos valores que inconscientemente no nos damos ni cuenta y materializarse físicamente en el estado de nuestro sistema reproductor. La naturaleza no es tan idiota, vamos, ni de lejos, que no se perpetúe a través del placer. Si tiene que elegir cómo perpetuarse, lo va a hacer a través del placer, no del dolor. La menstruación, como he dicho, no debería generar dolor. Es una normalidad en una sociedad enferma que la menstruación duela, pero no debe de. No es natural. Igual que la penetración, muchas mujeres, bueno, a raíz de hacer yo la investigación en mí, abrí un blog, hice un estudio con 90 mujeres y todas coincidían en las mismas apreciaciones. Había aumentado su deseo sexual muchísimo, había aumentado el placer, estaban experimentando orgasmos mucho más profundos. Uy, qué me da. Y además estaban sintiendo placer, por ejemplo, durante la penetración, cosa que antes decían que no sentían. Y tiene todo el sentido del mundo, sentir placer durante una penetración, porque si no, vamos a ver. Es que hubiera desaparecido. Es que nos extinguimos. La maternidad forma parte del mismo sistema sexual del orgasmo. Estamos moviendo prácticamente las mismas hormonas durante la menstruación, durante el parto, la sexualidad, vitales, buscando... Nos mueve la sexualidad, que tiene que ver con la energía que tenemos, con las ganas de estar vivas, con las ganas de tocar, de que nos toquen, de ver, de maravillarnos ante la vida. Y eso se pierde. En un momento de desconexión, esa niña tiene que ser asexuada, obligatoriamente, porque es el modelo de cómo ser mujer, de cómo ser una niña. Entonces recuperar eso es recuperar el poder también, sobre todo sobre el propio cuerpo, que hemos dejado, lo solemos dejar en manos de los médicos. Yo ahora estoy haciendo una formación, un experto en género y salud. Estoy con los ojos así, y la boca diciendo, no me lo puedo creer, pero sí, me lo estoy creyendo. Y hace poco hablaba con alguna facultativa y decía, mira, están los protocolos, por ejemplo, de parto normal, ¿no? Se sabe cómo es un parto normal. Se sabe que es un hecho fisiológico, que no es médico, y entra la mujer en el hospital. La pifia. Bueno, la pifia, más bien. Y entonces no pueden quedarse quietos. Y me he dado cuenta que justo coincide todos los... Si hacemos yo voy a decir palabras y vosotros me decís masculino o femenino. Yo digo debilidad. ¿Qué me decís? Femenino. Fortaleza. Actividad. Pasividad. Incapacidad. Bueno, y ahora cogéis a una mujer, la tumbáis en posición de litotomía sobre la espalda, le ponéis un gotero y la tenéis que estar, y le ponéis las correas, y a mí me decís si esa mujer se vuelve activa o pasiva. Pasiva porque no puede moverse. ¿Sí? Una mujer que está pariendo en movimiento es una mujer activa, que subvierte el orden del rol que le ha dado la sociedad. Una mujer que pare normal, no tiene que ser un parto maravilloso. Un parto normal es una mujer que se mueve, que grita, que se expresa,
que está en contacto con su propia sexualidad, porque la maternidad y el parto tienen que ver con la sexualidad de la mujer. Y claro, eso choca tanto que es que no pueden, no porque no tengan la evidencia científica encima de la mesa. Yo pensaba, es que no se actualizan. Oye, las matronas, que no se actualizan. No, yo creo que se actualizan, yo creo que lo leen. Y tal cual lo leen, Pasa a la otra. se va. Pero porque no pueden sostener las ideas contradictorias de es una mujer y es una mujer activa, que expresa, sexual, etcétera, fuerte, etcétera, etcétera. Por eso comenté al principio de mi intervención que cuando en el programa de obstetricia, hay un programa de ginecología y luego obstetricia, en el programa de obstetricia no se hablaba de la mujer de parto, sino de la madre. Mira, qué potente. Sí, 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 qué fuerte. O sea que la subversión del discurso comienza ahí. Sí. El discurso se subvierte antes de que tú llegues al paritorio, porque quien ha recibido la información de cómo te ha de recibir cuando tú llegas al paritorio, ya lleva el discurso, por si no lo traía socialmente subvertido, que ya lo traía, reforzado por el discurso científico que lo ampara. O sea, el discurso científico ampara la sumisión. Y por eso yo hice la reflexión, perdona que te interrumpa, pero es que es importante, de que en un programa sobre obstetricia y ginecología no aparezca la palabra mujer, porque la palabra mujer, en un sentido simbólico, vale, tiene fuerza. O sea, la mujer es el principio del universo, no es el hombre. Absolutamente. Pero la madre es el objeto sufriente, que deja, o sea, que su poder lo sublima en base a que va a tener un hijo, y usted, doctor, lo que quiera, lo que usted diga, para eso usted es el que sabe, yo aquí he venido a que me mande. O sea, es que no es la mujer activa, sino la madre que va a tener un niño. O sea, que es madre antes de tenerlo en brazos. Sí, sí, es muy poderosa, ¿no? Como las palabras nos llevan a... Y cómo es algo tan interiorizado, tan integrado. Fijaros, eso es la medicina. Vamos cada año a hacer una revisión para ver si tenemos un cáncer. Pero no vamos a hacernos, yo qué sé, no nos hacemos un TAC. Vamos a la citología, o sea, al útero y a las mamas, que tienen que ver con nuestro sistema reproductor y sexual. ¿Por qué va a fallar nuestro cuerpo? Es como si vamos, es una desconfianza en el cuerpo de la mujer y en el sistema reproductor y sexual de la mujer. Fijaos qué potente es pensar, qué interiorizado tenemos, que en cualquier momento nuestros órganos sexuales nos van a dar un cáncer. Así. No es inocente. No es inocente. Porque en torno a la sexualidad, y sobre todo porque también en torno a la crianza que hagamos, este sistema se mantiene o no. Es decir, es muy poderoso con las mujeres porque nosotros tenemos el poder de seguir sosteniendo el sistema en las siguientes generaciones. Porque nosotras parimos, nosotras criamos. Para eso estamos. Gracias. Por eso es con nosotras más que con los hombres. Por eso se ceba sobre todo reprimiendo el impulso, el deseo y sobre todo la conexión cuerpo-mente, que la tenemos perdida. Christine Northrup tiene un libro que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, es una ginecóloga norteamericana, y ella habla que el patriarcado es la separación del cuerpo y la mente. Y es cierto, vivimos aquí, somos súper mentales, no sentimos, casi nos tenemos que decir con palabras qué es lo que estamos sintiendo. Hemos roto esa conexión con el cuerpo. Tú decías, ¿cómo sabes que estás ovulando? Porque yo sé cuando ovulo. Yo sé cuando estoy ovulando. O sea, puedo sentir, es que eso se puede sentir. Y de hecho lo sabemos porque en otras culturas las mujeres tienen mucha más información de su cuerpo y están mucho más conectadas, pueden mover la vagina, pueden hacer cosas que, vamos, a nosotros nos parecen marcianas
Y eso se hace porque, es decir, que si lo pueden hacer ellas, lo podemos hacer nosotras. No es que tengan otro sistema nervioso, otras conexiones neuronales, tienen las mismas, pero ellas las usan y nosotras no, estamos desconectadas. Tenemos que volver a unir nuestra cabeza con nuestro cuerpo. Y la relajación del útero ayuda a eso, ayuda a empezar a tomar conciencia del cuerpo, de esa parte del cuerpo que es fundamental también para estar aquí. Hay como un peso y una gravedad y yo creo que nosotras estamos un poco aniñadas, porque al menos yo me sentía más así antes, siempre muy pendiente de lo que los demás dijeran de mí. Muy atenta a las críticas, temiendo mucho a las críticas, intentando siempre buscar el favor, que los demás me reconocieran. Y eso es una pérdida de energía y de tiempo, porque en vez de estar haciendo tu vida, estás pendiente de todo eso fuera. Y te aleja de quien tú eres realmente. De volver a conectar, coger esa fuerza interior que tenemos, porque las mujeres la tenemos, ¿sí? Es que está ahí. Es reconectar, ¿no? De hecho, tengo un libro que se llama Reconectar con el útero, porque la conexión está, solo que se nos olvidó, la perdimos. Yo no he contado aquí, pero es cierto, hacemos una cosa, para pasar de esa niña de 2 años rebelde que quiere algo y que lo quiere con toda su fuerza y que está presente y que está aquí, a esa niña buena, sumisa, callada, quieta, obediente, asexual, lo que hacemos es un gesto inconsciente, interior, de reprimir todo ese caudal libidinal, esa energía sexual, para poder someternos, porque si no, no pueden someternos. Y por eso la religión da tantísima importancia, por ejemplo, a la sexualidad, que es una cosa que a mí no me entra en la cabeza, estos curas que tendrán con el sexo. Pues, ¿para qué? Pero, ¿y qué más les da a ellos, no? Tampoco es para tanto, quiero decir que, bueno, que está muy bien, pero ¿por qué las religiones inciden tanto en regular la vida sexual de las personas? Porque es la manera de controlar la vida social de la colectividad, y además es muy fácil. Controlas la sexualidad, controlas el cuerpo, pero sobre todo controlas la sexualidad de las mujeres y te garantizas que las siguientes generaciones van a estar igual. Porque privas, por ejemplo, privas a las crías de la corporalidad que implica tener una maternidad sexualizada, gozosa, que a ti te guste. A mí me da pena realmente cuando oigo a muchas mujeres hablar de la maternidad. Me da pena y lo entiendo, también. Pero hablar de la maternidad desde un lugar de opresión. Porque la maternidad también puede ser el lugar del placer. Hay de todo, como todo en la vida. Pero esa castración, es como una castración que se ha hecho, ¿no? De los afectos, de los vínculos, del placer, de dar cuerpo y de recibir el cuerpo del bebé. Eso es placentero. Y eso es placentero porque si no nos habríamos extinguido. Si nos doliera dar pecho, se habrían quedado todos los bebés en la entrada de la cueva o 10 metros más para allá para no oírles llorar. Ahí hay placer, porque es la manera que tiene la naturaleza de recrearse. Y vivimos justo en lo contrario. El embarazo es un rollo, el parto duele un montón, la lactancia duele todo duele. No me gusta la penetración. Es como si estamos al otro lado del espejo. Hemos hecho un viaje rarísimo y estamos al otro lado. Entonces yo os invito, no sé cómo voy de tiempo, pero casi prefiero la charla. Yo os invito a visitar el blog, no sé si lo conocéis o no, pero se llama estudiosobreelútero.blogspot.com y hay una página web que se llama lamenstruación.es donde podéis descargaros de forma gratuita, no hace falta que os inscribáis en ningún sitio ni nada, un MP3 con la relajación del útero. Está también en el blog de jornadas, si vais a ponerlo, en Mónica está su página web y todo lo que quieras. Y que empecéis a practicar esa reconexión con vuestro propio cuerpo. Y a sentir un poquillo de placer en la vida y de cosas. Que es que si no nos ponemos muy serios. No hemos creído esta cosa de hay que estudiar, hay que trabajar, hay que... La vida no va a ser esto solo, porque fue muy aburrido. Bueno, no sé si hay tiempo para unas cuantas preguntas, sí.
Yo quería hacerte dos. Esa relajación del útero se puede conseguir, además de con esa relajación que es como incidir directamente en el útero, haciendo cambios en tu vida, o sea, cambiar la forma de interpretar las cosas o tomar decisiones que cambian tu día a día. En realidad lo que pasa con la relajación del útero cuando está relajando es que empieza a llevar la conciencia hacia el interior del cuerpo. Somos una cultura muy visual y estamos siempre hacia afuera. Estamos siempre hacia afuera. Entonces lo que consigues es ir hacia adentro. No sé si lo que tú dices, eso te ayuda Y ahí se produce a tomar conciencia interior de tu interior. Vale. Hay una cosa curiosa, pero si os digo cómo es vuestro cuerpo, seguramente la visión que tenéis mental de vuestro cuerpo es en 2 dimensiones. Pero tu cuerpo tiene 3 dimensiones, lo que pasa es que como el ladillo nunca lo vemos y no lo sentimos por dentro, y es maravilloso empezar a tomar conciencia de cada parte del cuerpo y del volumen que ocupo. Y la segunda era que si en tu parto las contracciones te dolieran. Pues mira, me dolieron la parte de la dilatación, me dolían las piernas, yo estaba moviéndome también. Me dolía yo me moví mucho durante todo el parto, fue un parto en casa en este. Tengo que decir que en mi primer parto me dolió el alma, que es mucho peor que te duela el cuerpo, porque fue un parto hospitalizado, medicalizado, instrumentalizado y todos los hados que te pueden pasar, a mí me pasaron. Y en este segundo, que fue un parto en casa, a mí me dolió, durante el periodo de dilatación me dolían las piernas y luego el expulsivo no me dolió. Y fue muy bonito. Y me recuerdo muy poderosa. La sensación era de ser muy poderosa, de estar muy consciente, muy presente y viviendo un acontecimiento que a mí me estaba dando muchísimo poder. Perdón, el dolor de las piernas, algo parecido como cuando te pegas una caminata de senderismo y la sientes como muy cansada, muy hinchada, muy... Era... No. Bajaba... Luego le pregunté a Choni por qué me dolían las piernas. Y me dijo que, bueno, que pueden ser varias cosas. Que si es un parto muy activo, pues puede ser cansancio ya de estar mucho tiempo y tal. Y luego también porque el bebé hay un momento que la cabeza pasa por unas terminaciones nerviosas. Puede ser. Cuenta. A mí me dolían las piernas aquí. Y además lo recuerdo porque nunca supe cómo era un parto de piernas, porque las mujeres se quejaban. Yo era joven cuando tuve el segundo hijo. Las mujeres se quejaban en el paritorio de que le dolían las piernas y nunca lo entendía. Pero el dolor de piernas, a mí por lo menos, era un dolor que se me reflejaba fundamentalmente aquí, en las dos... Aquí delante. Y sí, bueno, pero era un dolor como muy... como cortante en algunos momentos, ¿no? Y luego después en algunas ocasiones se me irradiaba aquí. Y eso fundamentalmente tiene que ver con la compresión de los ligamentos que anclan el útero a la pelvis. O sea, cuando tú tienes todo el útero está unido por ligamentos, porque en fin, porque son... Hay que se descuelgan. Y sí, y hay unos ligamentos especiales que son los uterosacros, que son los que unen por atrás el útero a la parte de atrás, ¿no? Entonces esos ligamentos, cuando se comprimen por el paso de la cabeza, cuando la cabeza empieza a pesar ahí, que es al principio del parto generalmente, es el dolor ese que se irradia. Es un dolor irradiado por compresión ligamentosa y también de los nervios que pasan por la cola de caballo. El principio de la epidural es ese, ¿no? Bloquear la cola de caballo para que no te duela, pero no te duela esta parte, ¿no? El dolor de pierna es un dolor de irradiación de la compresión de los ligamentos. Y la verdad es que es un parto curioso el parto de piernas, yo lo experimenté en mi segundo hijo. Sí. Y luego el expulsivo, por ejemplo, ya no. En cuanto cambió, no sé si es que igual. Cuando pasó, claro. Pasó la cabeza ya por ahí. Una cosa, bueno, muchas gracias por todo lo que has contado y me parece súper curioso todo esto con el cuerpo, ¿no? Yo vengo de otra cultura donde, digamos, la presencia del cuerpo es muy natural, ¿no? Las mujeres se transmiten, bueno, soy de origen árabe, entonces lo que es la danza árabe y todo lo que es también un poco
todos esos valores patriarcales, cómo sea de alguna manera esos movimientos naturales de nuestro cuerpo y cómo preparar nuestro cuerpo, que lo sabían un montón de ancestras antes, ¿no? Y cómo se hacía eso como una preparación al parto, cómo se pueden utilizar muchos de esos movimientos para preparar tu cuerpo para eso, para concebir, para disfrutar del sexo y todo esto. Y bueno, de alguna manera todas esas conclusiones, observando y enseñando, o sea, en una clase normal veía eso, que enseñando una serie de movimientos, las mujeres que tenían dolores de regla ya no tenían dolores de regla, las mujeres que de pronto tenían pólipos, pues se les iban un montón de cosas que decía, pero ¿cómo puede ser? Y cómo puede ser que a la vez esta información se denoste, ¿no? Que no nos llegue de una manera como, al contrario, se ve como una exaltación de una serie de valores como para el hombre, ¿no? O sea, hacemos esto para... Y me parece una pena que no disfrutemos de algo que está en nuestra información universal, porque al final todos esos movimientos, o al menos como a mí me interesa mucho el cuerpo y en concreto todo lo que tenga que ver con la cadera, el útero y todo lo que hablabas antes de esa relajación, de que existen un montón de culturas que tienen esos mismos movimientos y no me parece casual. No me parece... Porque la mujer... Bueno, yo estoy convencida además de que en origen, o sea, había chamanas, o sea, nosotras nos encargábamos de dar la bienvenida a la vida, ¿no? El tránsito de la vida era cosa de mujeres, históricamente, entonces nosotras estábamos en contacto con todo ese conocimiento, eso siempre se ha tenido, y de hecho es muy fácil recuperarlo, que esta es ya está la noticia, lo difícil es desconectarte del cuerpo, lo fácil es volver a conectar. Claro, a mí me contaba mi madre, ¿no?, que en los pueblos ahí de Marruecos, ¿no?, y tal, que cuando se quería, que incluso que había una serie de rituales en los que tú, si querías que fueran, o sea, cómo se bailaba de determinada manera para que aquel parto fuera más... O sea, no se hacía con dolor, sino al contrario, se bailaba para que la parturienta tuviera como un estado mucho más relajado y también pudiera moverse dentro de las posibilidades de su tal, y a que el parto fuera más fácil, o incluso cómo se podía bailar de una determinada manera para que fuera niña o niño, ¿no? No lo sé si esto es científicamente o lo que sea, pero me parece curioso que existiera esa información y cómo de alguna manera está esa conexión, ¿no? En África también, no sé, me parece que es algo que es necesario. Yo creo que todas las mujeres necesitamos conectar con nuestro cuerpo y danzar, cosa que nos da vergüenza, ¿no? Porque es como reconocer nuestro cuerpo como es. Claro, y me parece como muy cruel la manera en la que siempre no te muevas así, que eso es de puta, no hagas esto, porque todos los movimientos que corresponden justamente a estirar unos músculos que necesitamos estirar, sexuales, acaban siendo como eso, reprimidos. Ya está. Yo comparto una reflexión que escuchándote, yo tuve la regla de niña, me vino muy pronto, nunca me dolió, tal, y yo pensaba que eso era rarísimo. O sea, si no la notaba, si no la sentía, ¿no? Me he pasado muchos años pensando que igual yo estaba, o sea, no lo sé, pero igual iba a tener problemas, ¿no? Y hace una temporada que me duele y me pensaba que era más normal. Y ahora escuchándote a ti, de verdad me ha caído así como un fichazo en plan. ¿No? De todo esto que tú contabas de que la información que nos rodea, cómo nos influye a veces lo equivocados que estamos, ¿no? De la información que recibimos, y así como que qué mal estoy haciendo el proceso. Al revés, tú claro, al revés, por seguir lo que de alguna manera se da. Ha sido revelado. No te ¿Alguna pregunta? Me voy a bajar. Que pueden oírte
el programa de Radio Matrioska es el número 1. Que es verdad, ayer lo olvidamos. El primer Matrioscas, la protagonista fue Mónica Felipe y el útero espástico, fue el tema. Y ahí, para quien le interese, ahí también compartió más reflexiones de las que ha compartido ahora, y conclusiones y análisis, ahí están, en el primer Matrioscas, así que es verdad, no lo he olvidado. Me voy a bajar que se me ha dormido el brazo. Y el niño. El bebé y el brazo. Muchas gracias. I've been screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know all the lengths I would go, and I can't help but think how sweet it'd be. You've been folding, you've been dark blue.